En primer lugar, quiero decir que mi opinión es estrictamente la opinión de un diputado más de los 57 diputados y diputadas de esta Asamblea Legislativa, de manera que no tiene más autoridad que la opinión de un diputado. En segundo lugar, quisiera decir que algo que me parece interesante, y es el hecho de que hay quien ha dicho que el derecho es una profecía que se hace sobre lo que un juez va a resolver en un caso concreto. El derecho como profecía supone imaginar sobre una base objetiva y seria qué puede llegar a decir un juez acerca de una cuestión jurídica, de una cuestión de derecho. Y en este sentido, naturalmente, puesto que el intérprete supremo de nuestra Constitución es la Sala Constitucional, y según la propia jurisprudencia de la Sala, la Constitución dice lo que la Sala Constitucional dice que dice, de lo que se trata es de hacer una profecía acerca de lo que eventualmente podría resolver la Sala acerca de la cuestión de si, en un caso particular y concreto como el que usted menciona, es factible constitucionalmente el retiro de un veto. De manera que también, en este sentido, hago la aclaración de que es una profecía y como tal profecía puede o no cumplirse a la hora de ser verificada en un tribunal constitucional. Ahora, en líneas generales y sin entrar en mucho detalle, a mí me parece que es obvio, como todo el mundo sabe, que se ha reconocido la potestad del Ejecutivo, que la tiene expresamente, constitucionalmente, de vetar los proyectos, de retirar el veto en ciertas circunstancias, y que incluso en la doctrina constitucional costarricense se ha usado como base para sostener la constitucionalidad del retiro del veto el principio o la doctrina de las potestades inherentes. Es un poco como si dijéramos el que puede una cosa puede lo contrario. Ahora, a mí me parece que las potestades inherentes, que no son aquellas potestades expresamente atribuidas a un órgano constitucional por la Constitución, sino que se deducen de otro orden de potestades, son potestades limitadas, igual que las potestades expresas son también potestades limitadas. ¿Y cuáles son los límites de esas potestades limitadas, de esas potestades inherentes? Los límites de las potestades inherentes hay que encontrarlos en el contexto de la Constitución. A mí me parece que en el caso concreto, entonces, bueno, en general, la potestad de retirar un veto interpuesto por el Ejecutivo podría o puede entenderse válida, constitucionalmente hablando, como resultado del ejercicio de una potestad inherente. Pero hay que entender que esa potestad inherente tiene límites y en consecuencia, en ciertos supuestos, puede darse el caso de que el retiro del veto trasciende esos límites y resulte como consecuencia, como resultado, inconstitucional. ¿Dónde veo yo un límite específicamente relacionado con esta cuestión? En primer término, recuerden que nuestro sistema es un sistema de separación de funciones, es un sistema de frenos y contrapesos. Y recuerden además que el artículo 121 de la Constitución dice, para comenzar, algo así como que la potestad legislativa es una potestad exclusiva de la Asamblea Legislativa. En alguna oportunidad, y me estoy remontando allá a principios de los años 70, en el Departamento de Servicios Técnicos de esta Asamblea, los abogados que por entonces trabajábamos allí discutíamos, ¿y por qué exclusiva? Si resulta que el Ejecutivo tiene la potestad de vetar y hay otras modalidades de intervención en el procedimiento legislativo atribuidas constitucionalmente al Ejecutivo, de manera que como exclusiva. Creo que la jurisprudencia constitucional más reciente en este punto ha aclarado la idea de qué significa exclusividad. Una potestad es exclusiva cuando esa potestad, constitucionalmente exclusiva, cuando es una potestad atribuida de modo expreso a un órgano constitucional en esas condiciones de potestad exclusiva, cuando es una potestad que en consecuencia no puede ser ni abocada por otro órgano, artículo 9 de la Constitución, ni puede ser limitada por otro órgano, ni puede ser delegada en otro órgano. De nuevo, artículo 9 de la Constitución.
siendo que la potestad legislativa es exclusiva de la Asamblea y que la doctrina de las potestades inherentes tiene límites, este va a ser el límite, a mi juicio, de ese tipo de potestad, de retiro del veto. En ese sentido, pienso que naturalmente el ejercicio de la potestad exclusiva de legislar que tiene la Asamblea se regula tanto por la Constitución como en buena medida, aunque no solamente, por el reglamento legislativo, que es una manifestación de una potestad de autorregulación que la Constitución le da a la Asamblea Legislativa. Y lo previsto es que, opuesto o interpuesto el veto a un proyecto de ley, la Asamblea Legislativa está encargada, por razones de Constitución, de realizar un cierto trámite en relación con ese tipo de veto, de manera que el veto que tiene en nuestro derecho carácter suspensivo es un veto que, precisamente por el carácter suspensivo, además, opera en el ámbito temporal, de manera que produce efectos temporales. El veto origina que la Asamblea Legislativa tenga de inmediato, o tenga en todo caso, que realizar un procedimiento que conduce al resello o a lo que fuera, según lo que establece la Constitución. Yo tengo la impresión, en mi opinión, y creo que se sostiene sobre la base de la jurisprudencia, que en los supuestos en que el Ejecutivo veta y la Asamblea Legislativa no reinicia el procedimiento legislativo a través de alguno de los mecanismos disponibles con ese efecto en el reglamento, el Ejecutivo puede, si admito la doctrina de las potestades inherentes, retirar el veto. No obstante, el efecto temporal que esto supone en el ámbito de la aplicación del derecho, y naturalmente también la consecuencia que esto eventualmente pudiera tener en unas materias más graves que en otras, como por ejemplo en el ámbito del derecho penal, en relación con el tema de la seguridad jurídica. Pero a mi juicio, si la Asamblea Legislativa se ha apropiado del veto y le ha dado un procedimiento legislativamente previsto según su potestad de autorregulación, derivándola a una comisión preparatoria con el objeto de que lo examine y dictamine, y si esa comisión además ha expresado su voluntad preparatoria mediante dictámenes, y esos dictámenes han acabado por alcanzar el plenario y el proyecto se ha devuelto al orden del día del plenario, de manera que incluso ha figurado en la agenda de la legislatura durante el periodo de sesiones ordinarias o incluso extraordinarias, y la Asamblea ya se encuentra en la fase decisoria del procedimiento relacionado con el veto, ya no preparatoria, sino decisoria, que es lo que ocurre aquí en el Pleno. En ese momento, la perspectiva de admitir como resultado, como manifestación válida de una potestad inherente del Ejecutivo, el que éste retire el veto, a mi juicio, es una modalidad infractora un poco de todo este contexto constitucional que yo he mencionado. No solo me parece que es infractora, al margen de este caso ya en particular, pero en relación específicamente con los trámites cumplidos en este caso particular, porque ya digo que en otros supuestos podría uno llegar a una conclusión distinta. Me parece que no solo es una acción infractora, que incluso en algunos casos puede emplearse como una modalidad de desviación de poder o suponer abuso de derecho. A mí me parece que rompe con el sentido de la independencia de los órganos constitucionales y me da la sensación de que puede resultar sumamente peligrosa. Yo mencionaba ahora, conversando con uno de los compañeros legisladores, que por ejemplo, el Ejecutivo puede observar este fenómeno: un proyecto de ley que veta, y que veta por razones de inconveniencia, que sigue todo el íter procedimental establecido, va a comisión, se obtiene un dictamen, viene aquí y se entra en fase decisoria. Y el Ejecutivo observa que
lo que va a resultar de esa fase decisoria no le gusta, no le conviene, no le parece. Y en ese caso retira el veto. Dense cuenta que en un supuesto de esta naturaleza se está interfiriendo ya con una fase decisoria y que esa interferencia supone prácticamente una especie de nuevo veto. Nuevo veto ahora a lo que va a conocer la Asamblea en esa fase decisoria. De manera que hay varias posibilidades para explicarse el hecho de que, en última instancia, la doctrina de las potestades inherentes no le da potestades absolutas a quien tenga potestades inherentes, sino potestades limitadas, y que esas potestades limitadas han de ser contextualizadas para determinar su validez. Concluyo con lo siguiente: por eso mi perspectiva como legislador en este supuesto del Código Procesal es que la precariedad constitucional con que podría producirse un Código Procesal laboral mediante el retiro del veto crea un riesgo grande de inconstitucionalidad, como mera profecía, crea un riesgo grande de inconstitucionalidad, y pareciera que desde una perspectiva racional y sensata, no me refiero al contexto político de la cuestión, lo razonable sería pues evitar ese riesgo significativo de inconstitucionalidad de una legislación que por otro lado es fundamental tanto en la vida jurisdiccional como en la vida general del país. En ese sentido, mi opinión, don Mario, concluyo diciendo, como legislador, y a riesgo de equivocarme en vista de que puedo yo ser muy mal profeta, es que en un supuesto concreto como el que actualmente tenemos entre manos aquí en la Asamblea Legislativa, el retiro del veto originaría probablemente un vicio de inconstitucionalidad invalidante del procedimiento legislativo. Muchas gracias, don Mario.